Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a desvelar un secreto que, de verdad, nos ha fascinado por completo y que creemos que puede ser una gran inspiración para muchos de ustedes. El título ya nos da una pista importante: el secreto de Burak y Neslihan que fortaleció su unión revelado. Si eres fan de las historias de amor, de los vínculos que perduran o simplemente te gusta aprender de las experiencias de otros, quédate conmigo porque esto te va a interesar muchísimo. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta historia fascinante, te pido un favor enorme: si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal. Es un gesto pequeñito para ti, pero significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperemos que te guste y te sea útil. Dale a ese botón rojo de suscribirse y activa la campanita para no perderte nada. Ya verás qué bien te sienta ser parte de esta comunidad. Hoy vamos a hablar de Burak y Neslihan, dos personas cuya historia de amor ha capturado la atención de muchos. No vamos a entrar en detalles de su vida privada, no es ese nuestro objetivo. Lo que nos interesa profundamente es cómo su relación, esa conexión tan especial que demuestran, ha logrado no solo mantenerse, sino fortalecerse a lo largo del tiempo, incluso frente a los desafíos que la vida inevitablemente presenta. ¿Qué ingredientes secretos hay detrás de una unión tan sólida? ¿Es acaso una fórmula mágica, pura suerte, o hay algo más profundo que podemos aprender de ellos? Hemos investigado, analizado y sobre todo, nos hemos inspirado en los indicios que ellos mismos nos han regalado, y hoy vamos a compartir contigo las claves que creemos son el verdadero cimiento de su fortaleza como pareja. Prepárense porque vamos a desglosar esos pilares que sin duda son universales y aplicables a cualquier relación que busque perdurar y crecer. Y es que sinceramente, en un mundo donde las relaciones a veces parecen tan efímeras, encontrar ejemplos de parejas que demuestran una conexión profunda y duradera es un verdadero bálsamo. Burak y Neslihan, a su manera, nos ofrecen esa esperanza y esa guía. Su secreto no es uno solo, sino una combinación de actitudes, valores y prácticas que juntas crean una sinergia poderosa. El primer gran pilar que hemos identificado, y esto es fundamental, es la comunicación abierta y honesta. No hablamos de simplemente hablar, hablamos de escuchar activamente, de expresar sentimientos sin miedo a ser juzgados y de abordar los conflictos de manera constructiva. Imaginen una conversación donde no solo se dice lo que se piensa, sino que se siente lo que el otro está diciendo. Esa empatía, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro, es el primer gran ingrediente. Cuando las parejas se comunican así, las pequeñas diferencias se convierten en oportunidades de entendimiento, y los problemas mayores se abordan con un frente unido. Es como tener un mapa detallado y compartirlo, en lugar de caminar a ciegas y por separado. El segundo elemento crucial que parece definir la unión de Burak y Neslihan es el respeto mutuo y la admiración constante. Esto va más allá de la cortesía. Se trata de reconocer y valorar las cualidades del otro, de celebrar sus logros, de apoyarse en sus debilidades y, sobre todo, de ver al otro como un igual, con sus propias fortalezas e individualidad. Cuando te admiras a ti mismo en la otra persona, y viceversa, cada día se siente como un descubrimiento nuevo. Es mantener viva esa chispa de aprecio, de ver en tu pareja a alguien que te inspira, que te complementa y que te hace una mejor versión de ti mismo. Y esto, créanme, no es fácil. Requiere un esfuerzo consciente, especialmente cuando la rutina intenta apagar esas llamas. Pero si se cultiva, si se alimenta, el respeto y la admiración se convierten en un escudo protector contra las adversidades. Un tercer componente que observamos, y que es verdaderamente valioso, es el apoyo incondicional en los proyectos y sueños individuales. Burak y Neslihan, por lo que vemos, se animan mutuamente a perseguir sus metas. No hay celos de los éxitos ajenos, sino un orgullo compartido. Es como tener un equipo donde cada uno es el fan número uno del otro. Entienden que el crecimiento individual nutre la relación, y que cuando uno brilla, la luz se expande para ambos. Este apoyo no se limita a las grandes aspiraciones, sino también a los pequeños pasos, a los miedos, a las dudas. Saber que tienes a alguien que confía en ti, incluso cuando tú mismo flaqueas, es un motor increíblemente poderoso. Es construir juntos no solo como pareja, sino también como individuos que se fortalecen mutuamente. Y aquí llegamos a un punto que a menudo se subestima: la capacidad de perdonar y olvidar los errores. Ninguna relación es perfecta, y los desacuerdos y las meteduras de pata son inevitables. Lo que marca la diferencia es cómo se manejan esas situaciones.
Burak y Neslihan parecen haber comprendido la importancia de no aferrarse a las rencillas. Han aprendido a perdonar, no solo de palabra, sino de corazón, permitiendo que la relación siga adelante sin cargas innecesarias del pasado. El perdón, bien entendido, no es ceder o resignarse, sino liberarse de la amargura y el resentimiento para dar espacio a la reconciliación y al crecimiento. Es como limpiar la pizarra para poder dibujar un futuro más brillante. Otro secreto que se entrelaza con los anteriores es la diversión y el sentido del humor compartidos. No todo en una relación debe ser seriedad y reflexión profunda. Las risas conjuntas, los momentos de ligereza, las bromas internas, todo esto crea un pegamento emocional que une a las parejas de una manera única. Burak y Neslihan parecen tener esa chispa de alegría y picardía que hace que su compañía sea agradable y que las dificultades se vean desde una perspectiva más llevadera. El humor es sin duda un antídoto contra el estrés y una forma maravillosa de mantener la espontaneidad y la frescura en la relación. Piensen en cuántas veces una buena carcajada ha aliviado una tensión o ha fortalecido un vínculo. Finalmente, y esto es la guinda del pastel, está el compromiso de evolucionar juntos. Una relación no es algo estático, sino un organismo vivo que necesita nutrirse y adaptarse. Burak y Neslihan, en su unión, parecen haber entendido que el amor verdadero no es posesión, sino acompañamiento en el viaje de la vida. Están dispuestos a crecer, a cambiar, a aprender el uno del otro y a construir un futuro compartido que tenga en cuenta las necesidades y aspiraciones de ambos. Este compromiso de evolución conjunta implica estar abiertos a las nuevas etapas de la vida, a los desafíos que vendrán, y a seguir eligiendo fortalecer su vínculo día tras día. Es una decisión consciente y renovada de construir una vida juntos, ladrillo a ladrillo. En resumen, el secreto de Burak y Neslihan que ha fortalecido su unión parece residir en una combinación poderosa de comunicación auténtica y empática, un respeto y admiración mutua que se renueva constantemente, un apoyo incondicional a los sueños individuales, la capacidad de perdonar y dejar ir, la chispa de la diversión y el humor compartido, y por supuesto, el firme compromiso de crecer y evolucionar juntos. Son pilares universales, pero que requieren dedicación y esfuerzo consciente para ser cultivados. No es algo que suceda por arte de magia, sino una elección diaria de invertir en la relación. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero de verdad que hayan encontrado en esta conversación sobre Burak y Neslihan inspiración y herramientas valiosas para sus propias relaciones. Hemos explorado las claves que creemos han fortalecido su unión, desde la comunicación hasta el compromiso de evolucionar juntos. Estos puntos, como decíamos, no son exclusivos de ellos, sino lecciones universales para cualquier vínculo que busque perdurar y prosperar. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta aquí. Su tiempo y su atención son muy valiosos para nosotros. Queremos saber qué piensan ustedes. ¿Qué otros secretos creen que son importantes en una relación sólida? ¿Han experimentado ustedes alguna de estas claves en sus propias vidas? Por favor, déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leer sus experiencias y sus reflexiones, y esto nos ayuda a seguir mejorando y creando contenido que resuene con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y valioso, les pedimos de corazón que nos apoyen dándole un gran me gusta. Compartan este vídeo con amigos o familiares que creen que les podría ser útil. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. Nos ayudan muchísimo a seguir adelante y a construir esta comunidad maravillosa. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.